Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Nos gozamos en esta mañana en el Señor. Y desde que llegamos a la casa del Señor, Dios empezó a hablar a nuestra vida. Porque el Señor está aquí. Amén. Gloria a Dios. A mí esto que estoy haciendo esta mañana me lo enseñó la hermana Carmen. Porque ella dijo en una ocasión que uno tiene que llevarse los papeles por si acaso, la tecnología falla. Y mientras sacaba copia ayer, estaba pensando en la hermana Carmen, yo dije, déjame prevenir, por si acaso, que uno nunca sabe, ¿verdad? Pero hasta ahora todo marcha bien, amén. Nos gozamos en el Señor, le damos gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos permite exponer la palabra. Y quiero ir rapidito a la misma, se encuentra en Romanos 8, del 18 al 38, amén. Vamos a leer varios versículos, pero le vamos a dar énfasis a unos en particular. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 38. Romanos 8, del 18 al 38. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. La Biblia dice que es mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Así que este día es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted vea en su entorno alrededor de usted. Sabemos y confiamos que el Señor está aquí como poderoso gigante. Amén. Romanos capítulo 8 del 18 al 38. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, iglesia, del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy seguro, iglesia, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia primeramente dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús. Gracias porque cada día nos demuestras tu amor, tu misericordia, y cada día son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos primeramente que nos perdones, que nos limpies con tu sangre de todo pecado, Señor. Que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, a exponer tu palabra, Señor. Toma el control del tiempo, toma el control de las mentes, de los corazones. Te pedimos que tu palabra sea como un martillo que quebranta la piedra. Te pedimos que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor. Dios mío, que penetra lo profundo del ser de cada persona, Dios mío, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre, y que no torne atrás vacía, Señor. Y si hay alguna alma de salvación, te pedimos que tú, Señor, la salves en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. ¿Cuál es tu motivación para clamar a Dios? Eso es una pregunta que la voy a dejar en el tintero a ustedes. Y me gozaba cuando estaban llevando el devocional. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra se iba confirmando lo que vamos a exponer esta mañana para la gloria de Dios. ¿Cuál es tu motivación para clamar a Dios? Nosotros podemos tener muchas motivaciones para clamar a Dios. Nosotros podemos tener muchas necesidades también para clamar a Dios. Pero ¿qué realmente nos debe de motivar a clamar al Señor? Nuestro entorno, lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que posiblemente nos proyecta la prensa o la televisión, lo que vemos en las redes sociales. ¿Qué realmente es lo que te motiva a venir a la casa del Señor? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque hemos sacado de nuestro tiempo y le damos gloria a Dios que llevó el mes de febrero. ¿Por qué? Porque para mí, no sé si para ustedes, el mes de enero fue eterno. Yo le voy a decir una cosa, iglesia. Estas semanas son de esas semanas en donde uno quiere que termine ya. No sé si usted ha pasado por ese tipo de semana, en donde hay situaciones, hay diferencias. Para hacerle el cuento largo corto, lo último que me pasó fue que la uva se quedó sin batería esta mañana, antes de venir para acá. Y había un simulacro que la hermana Carmen nos había instado a ir. Y yo dije, el simulacro pasó al olvido. Yo no bregué con la batería, gracias a Dios que tenía el otro vehículo. Pero a lo que voy es lo siguiente, iglesia. Si yo me dejo llevar por mi entorno y por todas las cosas que veo a mi alrededor, posiblemente yo no llego a la casa del Señor, porque lo primero que le pasa por la mente es, bueno, pues tengo una buena razón, no tengo la batería del carro, no tengo vehículo o medio de transporte, he pasado diferentes situaciones. A Dios que resuelva la iglesia. Pero la realidad es que esa no debe ser nuestra mentalidad. Porque si mi motivación realmente es venir a la casa del Señor, darle gloria y honra al Señor, si yo estoy agradecido por lo que Cristo hizo en mi vida hace más de 2000 años, si yo tengo un corazón verdaderamente que rebosa de gozo y de alegría en medio de nuestra situación, en medio de nuestra diferencia, de la dificultad, yo no tengo una excusa mayor para no llegar a la casa del Señor. Yo no tendría un impedimento para poder venir a la casa del Señor, a no ser que me muera o que Cristo me haya llevado. Es un poco duro, iglesia, pero es la realidad. Nos motivamos por muchas cosas en nuestro alrededor. Podemos ir posiblemente a un concierto, podemos ver una película. ¿Cuántos se motivaron quizás con ver la NBA después de la tragedia de Kobe Bryant? No lo sabemos. Yo por lo menos personalmente lo seguía, pero esa no debe ser mi motivación. Mi motivación, ¿sabe qué debe ser? El blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Mi motivación debe ser salvar a las vidas. Mi motivación debe ser llegar a la casa del Señor y darle gloria y honra a Dios. Mi motivación debe ser, aleluya, estar en paz con los nuestros y con mi entorno. Esa debe ser verdaderamente mi motivación. Pero realmente escuchamos la palabra motivación. ¿Y qué es motivación? Según el diccionario, viene del latino motus, que traducido es movido, y de motio, que significa movimiento. O sea, cuando tú estás motivado, tú te mueves. Tú no esperas que alguien te mueva. De tu interior y de tu ser, tú mismo te mueves. No necesitas que nadie te impulse
porque no somos máquinas que necesitamos, ¿verdad?, corriente o energía. Somos seres creados por Dios, que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos debe de motivar a nosotros a alcanzar nuestra meta, nuestro cometido. Amén. La motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a llevar a cabo diferentes acciones, manteniendo su conducta firme hasta lograr el objetivo planteado. Quiere decir que cuando yo estoy motivado, yo tengo una meta, un enfoque, y yo tengo que proponerme alcanzar esa meta. Esa debe ser la motivación. Amén, ¿estamos claros, iglesia? Y yo sé que cada uno de nosotros, de alguna forma u otra, tiene que tener una motivación. Por ejemplo, antes de yo casarme, yo tenía que tener una motivación, y era tratar de agradar a mi esposa presente, pero en aquel entonces no era nada mío, era simplemente una compañera de trabajo. Pues mi motivación tenía que ser tratar de agradarle a ella. Y ahí yo venía y qué sé yo, compraba unas flores, le cantaba una canción, le escribía un poema. Y todos los que están enamorados saben que esa es la dinámica. Digo, si usted está enamorado, porque si usted no está enamorado, vuelva al redil del Señor. Amén. Así que esa era mi motivación. Pero en las cosas de Dios, las motivaciones cambian y son otras. Así como yo tengo que poner empeño para agradar a una persona, yo tengo que tener una motivación tan grande para agradar a Dios. Yo no puedo depender de lo que mi hermano me diga. Yo no puedo depender de lo que yo vea en las noticias, de lo que yo escucho en la radio. Mire, yo era una persona que de un tiempo para acá, mi esposa me empezó a decir que yo parecía un viejito. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar una emisora radial AM. Amén, Robert. Y yo lo que escuchaba era emisoras cristianas, ¿verdad? En la FM. Pero yo le voy a hablar con toda honestidad y no quiero escuchar legalistas. Pero realmente las muchas emisoras cristianas, o que se hacen llamar cristianas, lo que están promoviendo es algo secular. Yo no, vuelvo y le repito, no quiero escuchar legalistas, pero escúchelo usted mismo y preste atención a ver si no estoy en lo correcto o estoy incorrecto. Entonces yo digo, si lo que hay se parece a lo que yo no debo seguir, pues me voy a la M. Eso pensé yo. Y ahí empecé a escuchar noticias AM. Y noticias AM aquí y noticias AM acá. Y me di cuenta que era peor. ¿Por qué? Porque entonces las noticias AM lo que promueven todo el tiempo es negatividad, problemas aquí, situaciones acá. La realidad. Entonces yo dije, yo me moví de Guatemala para Guatapeor. Y ahora no estoy escuchando ni radio. La realidad, ese soy yo. Pero yo no puedo depender de lo que yo escuche en las emisoras AM para motivarme y accionar. Yo tengo que accionar porque Cristo me llamó, porque Cristo pagó con precio de sangre mi salvación y porque yo quiero alcanzar la meta. Amén. Gloria a Dios. También la motivación es la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. Y yo quiero traerlo a la luz de la palabra. Vamos al libro de Josué, que ahí vamos a ver capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Cómo Dios, por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos quiere enseñar, nos motiva de muchas maneras. No me malinterpreten, gente. Hay movimientos que lo que son de motivación y sigue para adelante y positivismo. Esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de lo que usted debe hacer para alcanzar lo que Dios quiere para su vida. Amén. Josué capítulo 1, versículos 6, 7. Y después vamos a brincar al número 9. Amén. Miren las palabras que le dicen a Josué. Recuerde que Josué está pasando por un proceso de transición en donde ya Moisés, como figura principal, líder del pueblo de Israel, no estaba presente. Entonces necesitaba de alguna forma u otra motivación. Necesitaba de alguna forma u otra que alguien le hablara, le alentara, le esforzara, le estimulara para que él alcanzara la meta. Amén. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ya vemos la primera motivación de parte de Dios hacia Josué. Esfuérzate, sé valiente.
Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que nosotros de alguna forma u otra podemos motivar y estimular a alguien por medio de nuestras palabras. Si nuestras palabras son de rechazo, si nuestras palabras son negativas, si nosotros, en el caso mío como padre, no motivo y estimulo a mi hijo a que siga hacia adelante, que siga estudiando, que entendemos perfectamente que Cristo viene, amén. Pero mientras Cristo no venga, yo tengo que seguir hacia adelante. Gloria a Dios, aleluya. Pues entonces yo no estoy siendo un ente de motivación. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, se lo enfatiza. Le está diciendo prácticamente las mismas palabras de una forma repetitiva. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y brincamos al versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya el versículo 9, yo que trato de, cuando leo la Biblia, visualizarlo, esa escena, cuando le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ya es como una orden, como una directriz directa, amén. Yo no sé si usted la ha pasado, pero cuando a mí me dicen en mi casa, mira que te dije que tienes que lavar la marquesina, hermano Herminio, hay que moverse a la marquesina, amén. Porque no es un mandato, es una orden, ya, punto, amén. Así que nosotros con nuestras palabras y nuestro estado de ánimo muchas veces motivamos a una persona, ¿no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora te pregunto, iglesia, ¿qué te motiva? Asistir a la iglesia, a orar, a leer la palabra y a clamar a Dios. Porque estamos trayendo el significado para que usted vea de qué forma u otra nosotros llegamos a la casa del Señor. Entonces, ¿qué es clamar? Porque el título era, ¿cuál es tu motivación para clamar a Dios? Clamar es un grito o una expresión que se pronuncia con vigor. No todo el mundo clama al Señor. Muchos de nosotros oramos al Señor, pero clamar al Señor ya es algo más profundo. Es como cuando tú tienes una desesperación encima, en donde tú necesitas la ayuda inminente y tú tienes que gritar, posiblemente de emoción, de tristeza, de lo que sea el sentimiento que estés experimentando, y pronuncias a viva voz unas palabras. Eso es un clamor. Amén. Gritar, dar voces pidiendo ayuda. Personalmente, yo le he testificado anteriormente cuando yo pasé la experiencia de que mi hogar, yo estaba clamando en ese momento. Yo clamaba, yo gritaba. ¿Por qué? Porque me estaba ahogando. Y la cosa era que no tenía al Señor en mi corazón. Así que el clamor era doble. Y cuando uno no tiene al Señor en el corazón y pasa un momento en donde tu vida está en peligro o está en medio de morir, uno realmente clama al Señor. Y Dios en su misericordia permite, inquieta a personas, redarguye vidas para que sean entes que te levanten a alcanzar la meta. Y a mí personalmente apareció una persona que me sacó del agua. Pero, ¿qué motivó a esa persona a escucharme a mí? Pues mire, el clamor que yo hice, porque estaba gritando desesperadamente, amén. Así que el clamor va más allá de lo que nosotros pensamos que es una oración. Nosotros posiblemente marcamos nuestra mañana con una oración, casi de rutina, hermano. Señor, guarda a los míos, bendice a aquel, prospérame, llévame con aquí, llévame para acá. Y muchas veces se nos olvida que Dios quiere que nosotros intimemos en el clamor a Él. En nosotros intimar para clamar por todo lo que está pasando, no solamente Puerto Rico, sino el mundo entero. Amén. También clamar significa manifestar con vehemencia la necesidad de algo. Y vamos a traerlo a la luz de la palabra. Vamos a Jeremías, capítulo 33. Es un versículo bien conocido. Versículo 3. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, le está diciendo el Señor a Jeremías. No le está diciendo ora a mí o dime unas palabritas mañaneras
o antes de acostarte, encomiéndate a mí. No, no. Está diciendo que clames a Él. Que Dios está esperando que tú clames a Él. Oiga, nosotros nos estremecemos con nuestro entorno, especialmente un 7 de enero pasado. Pero esas cosas tienen que ocurrir muchas veces para que nosotros salgamos de la zona de confort y empecemos a clamar al Señor. Y esto no es que si es juicio de Dios o no, mira, yo no quiero entrar en ese tema. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos y en medio de la necesidad cubrirla, porque somos luz y sal de la tierra en medio de las tinieblas. Ahora, ¿cuántos de nosotros clamamos en esos momentos? A nadie clamó. Oiga, usted dígame la receta que en medio del temblor, ¿qué usted hizo? ¿Qué vitamina se tomó? Porque voy a repetirlo de nuevo. ¿Cuántos clamaron ese día? Amén, hermano. Señor, mira los que levantaron la mano. Todos clamamos, hermano. Porque no somos ni Superman ni Supergirl. Porque dependemos de algo más soberano que puede controlar la atmósfera, los cielos y la tierra, que se llama Dios. Amén. Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Jeremías se encontraba preso cuando vienen esas palabras a él. Oiga, si usted está preso en una situación difícil, realmente uno debe de clamar al Señor. Pero el clamor no debe ser movido por lo que yo esté experimentando en ese momento. Yo tengo que clamar al Señor todo tiempo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pablo, en el libro de Romanos, estaba pasando unas situaciones bien difíciles porque él quería no solamente entrar y llegar a Roma en su tercer viaje misionero, sino que también había unas situaciones que él tenía que bregar como apóstol en ese momento. Quería preparar a la iglesia para su llegada, que eso se encuentra en el capítulo 1 de Romanos. También tenía que defender y aclarar su enseñanza, se encuentra en Romanos 3. Y tenía que promover la unidad entre los miembros de la iglesia, y se encuentra en Romanos 15. O sea, en esos 3 capítulos vemos que Pablo tenía realmente urgencia en el libro de Romanos de alcanzar unas metas, pero tenía que ser movido por algo. Y eso es lo que vamos a traer en esta mañana. Amén. ¿Qué nos mueve a nosotros? Cuando usted se va al capítulo 8 de Romanos, usted se dará cuenta que antes de llegar al versículo 18, Pablo le está diciendo que hay que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el que está en la carne es que está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una lucha interna y eso lo sabemos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que analizar dentro de todo esto. Que para que usted sea movido a clamar, usted tiene que estar en el espíritu. Hay que tener una dirección del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros no tenemos una conexión con el Espíritu Santo, hermano, entonces se nos va a ser difícil interceder por las necesidades de otros. Yo analizaba todo este proceso y no quiero hacer un refrito, ¿verdad?, de todo lo que ocurrió en Puerto Rico. Pero cuando a mí me dicen que traiga el mensaje, estábamos más o menos en ese suceso. Así que Dios empezó a inquietarme en muchas áreas. Y una de las cosas que yo analizaba era, wow, si estamos a casi 2 horas de diferencia del sur que del norte. O sea, pensamos que realmente el sur está en Suramérica o en Norteamérica, que está bien lejos, que hay que coger un crucero y llegar allá, ¿no? Se monta en el expreso y llega allí a la necesidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar si estamos en el espíritu o en la carne que hay una necesidad? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te pregunto, ¿cuál debemos escoger? Es bien simple. Si usted quiere caminar en la carne, sabe que obviamente van a haber unas consecuencias. Si usted quiere caminar en el espíritu, también hay unas consecuencias. Cuando caminamos en el espíritu, agradamos a Dios. No hay condenación para nosotros, según el capítulo 8 de Romanos. Hay vida, somos libres de la esclavitud, somos adoptados por Dios. Quiere decir que entramos en una relación, no solamente de que Dios es Padre y yo estoy aquí en la tierra. Él nos adopta, nos hace sus hijos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces vivir en la carne es todo lo opuesto a lo que yo le leí. Porque no le voy a decir una por una lo que es la carne. Todo lo que le leí, el antónimo es la carne. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Ahora, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Mire, si usted ve las noticias, de las pocas veces que uno saca tiempo para verlas, se da cuenta que esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Esto no es solamente Puerto Rico. Yo quiero decirle, iglesia, que Puerto Rico no es el centro del universo ni de la tierra. Puerto Rico es un pequeño pedacito, más o menos el tamaño de Israel, que estamos en el Caribe, barrando por ahí, ¿verdad? Y realmente experimentamos situaciones que muchos otros lugares del mundo también están experimentando por décadas. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiembla casi todos los días. Entonces mi actitud debe ser, wow, Dios está enviando juicio a Nueva Zelanda todos los días. Usted me está entendiendo, ¿verdad? ¿Dónde voy? Si yo tengo discernimiento del Espíritu, yo puedo saber que eso está escrito en la palabra del Señor. Usted se va al libro de Mateo capítulo 24 y usted se va a dar cuenta que muchas cosas que están ocurriendo ya Dios las profetizó hace más de 2000 años. ¿Por qué Dios hace eso? Porque nos ama, por amor. Cuando Dios se acuerda de nosotros, cuando Dios se acuerda de la humanidad, es porque nos ama. ¿O usted no cree que Dios extiende su misericordia todos los días para con nosotros? Realmente, cuando entramos en una relación personal con el Señor, nosotros vemos realmente la misericordia de Dios marcada todos los días en nuestra vida. Mire, cuando yo estaba hablando con mi abuela, la madre de mi papá, más adelante le voy a contar también una anécdota de ella. Ella me dice, a las 3 de la mañana Dios me inquietó a orar el día del temblor. Es una señora que es de oración. Yo no le reproché nada, ni le dije, ay abuela, estás cogiendo pon ahí, ¿verdad? Que todo el mundo clamó ese día. No. Cuando hablo con mi suegro me dice, José, a las 3 de la mañana Dios me inquietó a orar también. Y yo le doy gloria a Dios que a las 3 de la mañana Dios también me inquietó a mí. Yo me levanté de repente a ir al baño y de repente empecé a orar. Ahora, cuando nosotros tenemos discernimiento, Dios te inquieta muchas veces a clamar. Cuando tú eres dirigido por el Espíritu, muchas veces Dios te motiva a clamar por alguna necesidad. Te pone la necesidad en el corazón, te la trae a tu mente. Te dice, clama por esta persona, clama por el otro, clama por el hermano, clama por la situación tal, clama por el país, clama por el mundo. Y yo no estoy diciendo que el clamor de nosotros conmovió a Dios. No. Dios es soberano y Dios hace como quiera. Lo que yo le estoy diciendo es que el Espíritu Santo te lleva a clamar a Dios. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es discernimiento? Porque también se habló un momento dado del discernimiento. Es la capacidad de distinguir o advertir algo. Es comprender, apreciar y entender algo, como por ejemplo los tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros discernimos que estamos viviendo unos tiempos que ya Jesucristo lo profetizó hace más de los 1000 años, nosotros podemos entender que entonces Cristo está a las puertas. A mí me dijeron Cristo está a las puertas, yo le he dicho en otras ocasiones, cuando yo tenía alrededor de 13 o 14 años. Y para mí eso era una ilusión, porque no había tantos adelantos tecnológicos cuando yo tenía esa edad. Tampoco vamos a entrar en el tema de la edad. Pero todo me lo ponían por dibujo o láminas. Todo era así, la clase bíblica era así, láminas, dibujos, bien chévere. Y yo me acuerdo que yo veía la figura de Cristo en las nubes, en las imágenes que me presentaban, y muchas personas subiendo. Esa era la imagen que yo tenía, a tal grado de que yo hice un dibujo de eso, que lo tengo bien guardado en mi casa, porque me interesó y me adentré en ese tema de los tiempos finales. Eso fue como para la década de los 90, ¿no, Ismael? Por ahí fue, Ismael. Cuando llega el año 2000, yo no sé si usted se acuerda, que vino el fenómeno del Y2K, chihi-chihá, el mundo se va a acabar, viene una bomba atómica, lo que sea. Pasó el 2000 también. Cuando llegaba el 2012, vinieron las profecías mayas, hicieron una película, chihi-chihá, y la gente se alarmó, compraron bunkers, se embrollaron. Y a lo que yo voy con esto es que estamos en el 2020. La tierra se está conmoviendo, claro que sí. Pero todavía la promesa de que Cristo está a las puertas está presente y latente, como cuando a mí me lo dijeron en la década de los 90.
Así que mi motivación debe ser, por medio del Espíritu Santo, yo tratar de alcanzar a las vidas que no están dentro de esta barca. Porque hay vidas que no están dentro de esta barca, como en los tiempos de Noé. Amén. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, miren qué interesante lo que Pablo nos quiere decir. Romanos 8, 18. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo está diciendo un hombre que pasó prisiones, que fue apedreado, que fue maltratado, que le cerraron puertas, que posiblemente recibió rechazo. No sabemos a qué magnitud, ¿verdad? Fue apresado drásticamente, pero lo que vemos según los relatos y la historia bíblica es que Pablo sufrió, pasó persecución. Lo está diciendo ese hombre de que las aflicciones que estamos viviendo nosotros en el presente, iglesia, y la comparto con ustedes, no se comparan con la gloria que ha de venir, con lo que nosotros esperamos, con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿tú estás realmente anhelando lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Tú estás clamando a Dios por eso que Dios te prometió hace varios tiempos atrás? Mire, en estos días mi esposa fue a hacerse unos análisis y yo estaba un poco preocupado, no se lo voy a negar, del embarazo, porque fuimos a un primer ginecólogo y él le habló de la edad y le metió miedo y que es alto riesgo y un montón de cosas. Vamos a otro ginecólogo, que es donde está atendiéndose ahora, y se lo dijo la misma cosa, pero de una forma tan sutil que ella como que le gustó y se quedó ahí. Amén. Sí, porque tenemos que tener cuidado, hermano. Si usted le dice a todo el mundo, el diablo te va a llevar y te vas a las calderas del infierno, porque eso es lo que te merece, ¿verdad? Pues la gente dice, diantre, pero... Entonces vienen a los pies de Cristo con miedo. Pero si tú les dices, Dios te ama y te quiere librar para ir al cielo, le estás diciendo lo mismo, pero se lo estás diciendo el lado bonito de la historia. ¿Usted no cree que realmente nosotros tenemos que ser sabios cuando le hablamos a una vida al Señor? Yo me convertí en el tiempo que me decían, el diablo te va a llevar. Yo me convertí así. Entonces yo me busco un problema porque yo era joven, jugaba baloncesto, hacía deporte. Estaba tratando de conocer a una muchacha en aquel entonces y me dijeron, eso es del diablo. Y el baloncesto es del diablo, ¿verdad? Y eso es lo que me dijeron a mí, me enseñaron. Ahora, cuando usted se adentra a la palabra y adquiere un conocimiento mayor, se da cuenta que hay muchas cosas que nos decían que no eran del diablo nada. La televisión era la caja del diablo hasta que las vidas fueron salvadas. Así que cambió la mentalidad. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces a mi esposa, volviendo al tema, ella se sintió más cómoda en este ginecólogo, pero nosotros llevábamos, o más bien ella estaba clamando sin yo saberlo, más de 10 años, porque mi hijo tiene 11 años. Y ella me dijo un momento dado, yo estaba orando, Raúl, escondida, pidiéndole a Dios por ser madre nuevamente, porque ese primer embarazo ya de por sí venía marcado, había señalamiento, lo que sea. Entonces ahí yo me empecé a preocupar. Primero porque Dios le contestó la petición. Así que vamos a darle rewind en el cassette. Vamos a la oración, el clamor, vamos a cambiarlo un momentito, ¿verdad? Porque yo lo que quería era uno adicional. Entonces yo vengo de una familia de gemelos. Entonces te viene ese miedo. Que ella quiere uno, pero a Dios si le da la gana envía dos. Y eso es asunto de Dios, no es mío tampoco. Entonces, ¿cómo yo hago ahora? Porque ella está clamando, pero no sabe hasta qué magnitud esa oración va a llegar a los oídos de Dios y Dios le va a contestar. Herminio, Dios le contesta y le contestó. Entonces yo estaba un poquito preocupado. Entonces lo primero fue que descartamos que eran gemelos. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Ya el clamor empezó a suavizar la cosa. Amén. Lo segundo es que entonces, como le dijeron que era por la edad, alto riesgo, chichiá, pues descartar cosas que no vinieran, ¿verdad? En ese embarazo, en ese bebé. Y en esta semana, para la gloria de Dios, se descartó todo. Gloria a Dios. Entonces,
Así que Dios le está contestando el clamor. Y me está contestando mi clamor también. Lo tercero sería saber qué es, si es varón o es nena. Y en la próxima predicación yo les aseguro que les voy a decir. Porque hoy nos enteramos. Hoy nos enteraremos más bien. Así que se lo aseguro que en la próxima predicación me la acuerda Jesús. Tienes que decirle que tuviste. Amén. Así que Dios ha sido fiel, bueno, misericordioso y grande para con nosotros. Amén. Ahora te pregunto, iglesia, ¿cuánto tiempo estás clamando al Señor por alguna petición? Porque en el caso de nosotros ha sido 10 años, 10 arduos años. Y digo arduo porque en lo más escondido de nuestro ser, nosotros anhelábamos ser padres nuevamente. Oiga, ser padre es una bendición. Es herencia de Jehová a nuestros hijos. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es un regalo para que nosotros lo administremos, lo moldeemos, lo llevemos en el camino de Él. Es una bendición, no lo vea como un tormento ni nada de eso. Hay niños que hay que disciplinar. Y muchas veces no queremos entrar en ese tema, pero eso es tema de otra predicación. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando para dar a luz la promesa que Dios te ha hecho? Porque déjeme decirle algo, iglesia. Hay veces que es la voluntad de Dios que no se cumpla una promesa en tu vida, pero hay veces que nosotros detenemos ese proceso. Entonces, cuando tú discernes realmente qué es lo que está pasando, te das cuenta si tú estás deteniendo el proceso de Dios o realmente es el tiempo de Dios. Dios te da 3 respuestas, sí, no y espera. Y nosotros muchas veces nos gusta que Dios nos diga sí, como decía el hermano Félix, a veces queremos como que, Señor, yo voy a orar y se va. Cuando nos dice no, nos ponemos tristes, pero se nos va. Pero cuando nos dice espera, es espera. ¿Que es duro? Claro, sí espera. Tienes que esperar. Y el problema es que la espera te desespera. Y entonces ahí tú empiezas a dejar de clamar al Señor. Y entonces tu mirada empieza a enfocarse en tu entorno, en lo que ves, en lo que dicen las noticias, en lo que te dice el vecino, en lo que te dice el ginecólogo. Entonces tu mentalidad de clamar al Señor cambia porque tu motivación es otra. ¿Y qué hacemos ahí ahora? Porque el asunto nos corresponde a nosotros resolverlo en las manos de Dios. Amén. Yo estaba clamando al Señor en un momento dado y quiero traer primero un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 20. Vamos rapidito a Jeremías. Porque dentro del clamor mío estaba mi hijo también. Y toda esta experiencia que nosotros hemos pasado, como le dije, fue una semana fuerte, pero el mes de enero fue terrible. Así que vamos a Jeremías 20 rapidito. Que de hecho mi hijo se llama Jeremy. Dice la palabra del Señor, Jeremías 20, 7, capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me sedujiste. Esas palabras, yo un momento dado le decía al Señor, pon pasión en mi hijo. Pon pasión en mi hijo porque mi hijo está entrando en una edad, tiene 11 años, pero que ya está haciendo unas preguntas más profundas. Y yo, hermano, producto del clamor, y le doy la gloria al Señor, que el tema tiene que ver, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación para clamar? Mi motivación en ese momento era que mi hijo siguiera el camino del Señor de la forma correcta. Porque yo estoy viendo que la juventud, y más bien esos preadolescentes, están con una guerra, un bombardeo terrible. En redes sociales, en la escuela, la televisión, el cine, modas, un montón de cosas están pasando los preadolescentes que posiblemente nosotros los adultos podemos asimilarlas mejor. Y mi clamor era el siguiente: Señor, pon pasión en mi hijo Jeremy. Eso era lo que yo le decía al Señor. Señor, pon pasión en mi hijo Jeremy, que él no venga a la casa del Señor porque papá y mamá se lo está diciendo. Que él no venga a la casa del Señor porque
Como una vez me dijo, me están dando buenas meriendas. Que no venga por las meriendas. Porque el día que no hay merienda, entonces ¿dónde queda realmente la experiencia, la vivencia, el compromiso de mi hijo con el Señor? Y esa era mi petición por varios días. Yo, Señor, pon pasión. Y antes de acostarse, él me dice siempre, papi, ora por mí. Yo le pongo la mano y en forma de broma empiezo a decirle, el Señor reprenda todo lo que no sea. Y abre los ojos y dice, papi, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estoy orando, estoy clamando. Tú déjame orar, fíjate. Entonces, en un momento dado, pasa lo que ocurrió del temblor. Pero usted sabe que hubo uno en diciembre, ¿verdad? Final, el 28 por ahí. Ese no fue tan fuerte. Y eso lo estremeció a él. Y mi esposa está de testigo. Nosotros estábamos en la mesa del comedor. Y él empezó a hacer preguntas y nosotros hablándole. Y yo le doy la gloria al Señor porque él comenzó a llorar, pero con un sentimiento, iglesia, que yo jamás lo había visto. Jamás. Y comenzó a clamar y empezó a pedir perdón. Bueno, fue una experiencia tan tremenda, a tal grado que yo le dije, bueno, pues vamos a hacerte el plan de salvación, que es lo que falta. Y se reconcilió ahí, fue una cosa tremenda. Yo le doy la gloria al Señor, porque mi hijo sigue siendo intrépido, preguntón, tiene muchas ocurrencias, pero yo he visto un Jeremy distinto, Y es producto, iglesia, de que cuando nosotros clamamos al Señor por nuestra herencia, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros somos responsables de ello. Somos responsables de nuestros hijos, de lo que nos pase. De la educación, iglesia, el Estado no tiene que ver nada, es usted responsable. De la crianza, el Estado no tiene que ver, es usted, iglesia, responsable si tiene hijos. Es más, yo voy más profundo, la iglesia no es responsable, es usted, padre. Somos responsables de nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos absorban como esponjas que son, va a ser producto de lo que nosotros le inculquemos y le llevemos. Amén. Porque ahora mismo las escuelas están cerradas. ¿Dónde usted va a educar a su hijo? Entonces hay que buscar la manera de que nuestros hijos no solamente se eduquen de forma secular, sino que se eduquen de una forma correcta en la palabra del Señor. Yo le decía a mi esposa hace poco, la iglesia está viendo una transición. Yo no sé si usted está dando cuenta. Hay muchos niños nuevamente y preadolescentes como de la edad de mi hijo. Lisa debe saber que ya le da clase. Hay una transición bien interesante, porque esos niños que están con Lisa y con Jesús, que me han hablado bien de Jesús, te felicito, vas bien. Esos niños que son preadolescentes ya tienen otros intereses. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para cubrir la necesidad de esos niños. Que cuando ellos vayan pasando esas transiciones, ellos vean la casa del Señor no como algo obligatorio, sino como algo en donde yo vengo a aprender y conocer y a llenarme más de la presencia del Señor. Amén, iglesia. Al igual que Jeremías, nosotros debemos permitir que Dios ponga pasión y anhelo en nuestro corazón. Además de permitirle a Dios que dirija nuestros pasos, cerrando capítulos viejos que están abiertos en nuestras vidas. Y mire, si nosotros no cerramos las cosas viejas que ya pasaron, como dice la palabra del Señor Jesucristo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros no permitimos que Dios obre en esas cosas que tenemos del pasado, herida, rechazo, resentimiento, dolor, tristeza, angustia, diferentes cosas que solamente usted sabe en lo profundo de su ser, nosotros no vamos a permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y si nuestro clamor es un clamor de queja constantemente, tampoco la oración va a ser contestada como debiera ser. Amén. Nosotros el 5 de enero fuimos a visitar la iglesia, mi esposa, mi hijo y yo, y la criatura que viene por ahí, la iglesia donde nosotros nos congregábamos, donde yo me convertí. Y me acuerdo que me tocaba ese día una participación, la cancelé, la moví, porque mi abuela cumplía 90 años de edad ese día. La que yo le dije que estaba clamando a las 3 de la mañana, pues la señora tiene 90 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que ella quería que yo estuviera ahí.
Yo fui el nieto que ella le puso las medias para que no se chupara los dedos y un montón de cosas. Y cuando llegó a esa iglesia, yo no le voy a negar, hermano, que me hacía falta realmente cerrar capítulos que se habían quedado abiertos. Me explico. Nosotros cuando pasamos ese momento, esa transición, fue bien doloroso. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por momentos tristes y dolorosos en transiciones eclesiásticas. Amén. Pero eso no nos puede detener a nosotros seguir buscando más de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando me hacen esa invitación que yo voy, yo vi la iglesia desde otra perspectiva. Vi a mis familiares que están pastoreando en esa iglesia desde otra perspectiva. Y mi corazón realmente rebosó de gozo y de alegría. A tal grado que yo puedo decirle con toda certeza ante la presencia del Señor que yo me siento bien. O sea, no era que tenía una raíz de amargura. José, te estás consumiendo por esa... No era eso. Es que a veces nosotros permitimos que las pequeñas zorras inunden nuestro corazón. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? La Biblia dice que las moscas muertas hacen dar mal olor al perfume del perfumista. Mira qué tremendo, Eclesiastés. Entonces, cuando usted analiza ese versículo, se da cuenta que las pequeñas cosas dañan lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Dios determinó hacer, que lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted se va al libro de Salmos, el Salmo 139, usted se va a dar cuenta que Dios lo escogió a usted desde antes de usted nacer. Dios lo separó, hermano. Y posiblemente hubo un clamor de alguien por usted. Hubo un clamor de un familiar, hubo un clamor de un hermano, hubo un clamor de un vecino que a lo mejor te conocía y quería lo mejor para tu vida. Entonces nos compete a nosotros ahora entrar en esa dinámica de que ahora yo voy a ser un ente de clamor para alcanzar otras vidas para el Señor. Vamos al Salmo, el que le quería compartir. Gloria a Dios, aleluya. Mire qué tremendo el Salmo, el 139. Gloria a Dios. 139:13, iglesia. Dice: porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mire qué tremendo el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Ahora le pregunto, con ese salmo, ¿usted se da cuenta que verdaderamente Dios lo formó, sí o no? Verdaderamente vemos que somos plan de Dios. Si usted está aquí en la tierra y está en esta iglesia, es un plan de Dios. Dios lo escogió, Dios lo separó. Déjeme decirle que desde antes de nacer, usted ganó una carrera, y los doctores saben. Usted ganó una carrera entre muchos. Ahora, entre muchos, usted llegó a la meta. Y si usted ganó desde antes de nacer esa carrera, ¿cómo es posible que ahora no clamemos al Señor para alcanzar lo que Dios nos ha prometido? Amén, iglesia. Te adoramos y te glorificamos. El Espíritu Santo nos da la capacidad para esperar, aun cuando la ciencia, el hombre y el enemigo expresan todo lo contrario. Mire qué tremendo, Romanos 8:23. Vamos a buscarlo rapidito. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que nuestra vida realmente, constantemente en el camino del Señor es de espera. Tenemos que esperar. Y a veces queremos ir paso acelerado y no sabes que realmente cuando te adelantas al plan y al propósito de Dios, dañas la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Así que tenemos que ser pacientes y esperar. Gloria a Dios, aleluya. En este nuevo año, uno siempre se traza muchas metas.
Pero ¿qué metas ya Dios te había prometido desde hace tiempo? ¿O qué promesas más bien? ¿Qué realmente tú vas a hacer, iglesia, en este nuevo año? ¿Qué vamos a hacer? Me incluyo yo. Porque Dios te ha prometido muchas cosas. Tienes sueños, tienes metas, tienes deseos y oportunidades, tienes promesas, tienes llamados, tienes ministerio. Y sobre todas las cosas, tienes un servicio a Dios. Hay un servicio que dar. No importa lo que nosotros veamos, nuestras circunstancias, hay un servicio que dar. Mire, Dios me ha permitido una oportunidad, yo se lo he dicho, en donde yo trabajo. Y lo más triste es que en el lugar que yo trabajo, que es una barbería pequeña, la puerta de entrada es de cristal junto con una pared de cristal también. Y cuando pasan los carros, constantemente eso empieza a temblar. Entonces uno no sabe cuando está temblando y cuando no. Realmente uno no sabe. Ahí se han experimentado temblores y como ya yo sé que pasa un carro y empieza a temblar, pues para mí es lo mismo. Ahora, hace poco Dios permitió una oportunidad tremenda en donde el dueño que es apartado, los dos compañeros son apartados. Había un cliente esperando que era apartado y el que estaba sentado era apartado también. Entonces, son las oportunidades idóneas y exclusivas que Dios te da para tú ser luz en medio de las tinieblas. Y las pasamos por alto muchas veces, por el que dirán, porque tengo una posición, porque yo soy esto, yo soy lo otro. Mira, hermano, Cristo, que era Rey de reyes y Señor de señores, se humilló hasta lo sumo. Dice la Biblia en Isaías 53 que fue molido por nuestras rebeliones. Usted sabe cuando usted muele algo, coge un pilón y meta ahí achote para que usted vea. Eso es molido, hermano. Entonces Él no se avergonzó de ti, como ahora nosotros nos vamos a avergonzar de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Hay que ser bien atrevido, ¿verdad? Pero yo se lo digo, iglesia, porque esas oportunidades a veces las pasamos por alto. Yo dejé que ellos hablaron y eso y lo otro, y al final yo casi levanté la mano. Permiso. Tenía la máquina acá, levanté la mano acá y le dije 2 o 3 palabritas. Y ellos decían, es verdad lo que tú dices. ¿Por qué, iglesia? Porque la luz tiene que alumbrar por encima de todas las tinieblas que usted vea. Cuando se nos fue la electricidad, aún la luz más pequeña, usted la ponía en lo alto de su casa y alumbraba todo su esplendor. Así tenemos que ser nosotros en medio de nuestro entorno. Amén. Ahora, quiero traer esta parte ya finalizando el mensaje, de personas en la palabra del Señor que por alguna razón o no clamaron a Dios o no recibieron lo que realmente Dios les había prometido que les iba a dar. Uno de ellos es Adán y Eva. Cuando usted se va a la palabra del Señor, el libro de Génesis, los primeros 3 capítulos, que básicamente es la historia de Adán y Eva, vemos que Dios había preparado todo de antemano para el hombre y la mujer. Un paraíso hermoso, tenía naturaleza, habían animales, todo un entorno hermoso y bello. Y de repente ocurre lo que ocurrió, pero la promesa que Dios le había dado a ellos, de que posiblemente iban a ser los que iban a cuidar ese paraíso, junto con su familia, porque su familia iba a crecer, no tuvieron la oportunidad de criar y de enseñar a sus hijos dentro del paraíso. Ellos tuvieron que, fuera del paraíso, empezar a criar y enseñarle a sus hijos, a tal grado que uno de ellos mata al otro. Así que esa oportunidad la vemos en los comienzos de la palabra del Señor de la Biblia, de una persona o de personas que por alguna otra razón se desviaron del clamor al Señor y su promesa no fue realizada. Así que tenemos que tener cuenta de eso, iglesia. Cuando nosotros nos desviamos del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces tenemos que tener cuidado porque pueden tener consecuencias devastadoras. Aunque usted no lo crea, voy a mencionar a Abraham. Abraham todo el mundo le llama que era el padre de la fe. Pero Abraham tomó unas decisiones bien radicales, por decirle así, a tal grado que tuvo un hijo por adelantado. Un hijo que no era de la promesa. Entonces, ¿qué pasa?
La Biblia dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le hablaba de una familia grande y hermosa. Pero realmente Abraham vio cumplida esa promesa. Cuando usted se va a la palabra, sí, Dios cumplió esa promesa, pero Abraham la vio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir, como quiera. Aunque tú brinques, salte, aunque brinques aquí y allá, Dios lo va a cumplir. Pero ¿de qué manera tú quieres que Dios lo cumpla? Yo me acuerdo en una predicación, hace mucho tiempo en la otra iglesia donde yo perseveraba, que yo creo que yo les conté esto, había un hombre que llevaba toda la predicación en el residencial Ramos Antonini escuchando el culto. Todo el culto lo escuchó en una acera. Estoy hablando como de aquí a donde está el hermano Steven, ¿verdad? Porque los que han entrado a residencial Ramos Antonini son carreteras bien estrechas. Y nosotros estábamos en una cancha y él estaba a esta distancia. Y desde que comenzamos a poner la silla, le empezamos a decir: hermano, venga para una oración. Lo que queremos es orar por ti. Si no quieres aceptar a Cristo está bien, pero queremos orar por tus necesidades. Así que uno tiene que adentrarse a las personas, hermano, como le dije. Y él no quería, y escuchó el culto. Yo me acuerdo que hizo así con las manitas, aplaudiendo, chichija, qué chévere. Y cuando se empezaron a recoger las sillas, le volvimos a hacer la invitación: hermano, échese para acá, vamos a orar por usted, si lo que queremos es orar por usted. Me acuerdo que el hermano, o más bien ese amigo, rechazó la oración. Hermano, no pasaron ni 5 minutos cuando él comienza a hablar por el celular y empieza a discutir dentro del relato, porque se veían los gestos que estaba discutiendo. Y pasó un vehículo y ahí mismo lo tiroteó. A esta distancia, y no quiero ser morboso ni crudo, pero a lo que voy es lo siguiente: la oportunidad Dios se la estaba dando. Y miren lo que interesante, que aun cuando lo tirotean, 2 jóvenes de la iglesia se acercan después que pasó todo ese suceso, y cuando estaba llegando a la ambulancia le ministran, le oran, reconocen que él aceptó a Cristo como su Salvador, pero murió de camino al hospital. Ahora yo te pregunto, ¿qué camino tú quieres? No es que lo van a tirotear, pero hay un camino que Dios te quiere dar para que se cumpla desde aquí en la tierra hasta que nos encontremos con nuestro Salvador. Ahora hay otro camino que es el camino duro, que es el camino que muchas veces nosotros por nuestras malas decisiones tomamos. El hombre se salvó, pero ¿de qué manera se salva? Amén, gloria a Dios, aleluya. Otro personaje fue Moisés. Moisés, Dios le prometió muchas cosas. Dios inclusive un momento dado a Moisés le dijo: mira, olvídate de este pueblo, yo lo voy a sacar, yo te voy a dar un nuevo pueblo. Porque mismo Dios sabía que el pueblo de Israel era un pueblo difícil, duro de servicio. Sin embargo, Moisés, prácticamente, que eso es admirable, se sacrificó por el pueblo. Quiso dar lo mejor por el pueblo. Pero un momento dado le dicen: háblale a la piedra, y él golpea la piedra. No tenías que golpearla. Tomó una mala decisión. De ahí en adelante, la Biblia dice que Moisés, obviamente, no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, pero no pudo entrar. Una persona que caminó con el Señor. Una persona que prácticamente ve al Señor, ve sus espaldas. Y sin embargo, en un momento dado le dicen: clama, y no clamó. Tomó una mala decisión. Y por último, David. David fue un hombre que es de estos personajes que a mí me gusta seguir, en donde prácticamente desde el comienzo de su edad fue un joven rechazado. Cuando fueron a escoger el próximo rey, él estaba allí con sus ovejitas y le preguntaron a su papá Isaí: mira, ¿no te quedan más hijos? Y las palabras de él, según primera de Samuel: bueno, yo tengo un hijo, pero ese es pastorcito por allá, ese no se mete con nadie, ese chamaquito es buena gente. Ese era el que Dios estaba llamando, gloria a Dios, aleluya. Y mira qué interesante, aunque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que él quería construir el templo. Pero el templo no lo construyó David, lo construyó su hijo. Tenía demasiada sangre en sus manos. Así que con lo que voy con esto, iglesia, es lo siguiente, y voy cerrando. ¿Qué te impide motivarte para clamar a Dios? ¿Qué realmente es el impedimento para que tú llegues realmente a clamar a Dios como Dios quiere que tú clames?
¿Qué te lo impide, iglesia? Si el mismo Romanos 8 te dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Si el mismo Romanos te dice, capítulo 8, que somos más que vencedores. Si Él te está diciendo en el capítulo 8 de Romanos que ni la vida, ni la muerte, ni nada nos podrá separar de su amor, iglesia. Si tú tienes esas promesas plasmadas en la palabra del Señor, ¿qué te impide, iglesia, realmente alcanzar lo que Dios quiere para tu vida? Yo quiero hacer un llamado primeramente, porque Dios nos ministra primeramente a nosotros. Un llamado para que si tú no conoces al Señor, tú puedas venir a los caminos del Señor. Un llamado para que si tú quieres dar el paso de fe, de conocer ese Cristo que cuando tú clamas a Él, Él te responda. Y aun cuando no te responde, te da la fortaleza para tú permanecer firme en su camino. Esta es la mañana que Dios ha creado para tu vida. Ese es el primer llamado, amén. Gloria a Dios, aleluya. El segundo llamado que quería hacer tiene que ver con nosotros como iglesia. A veces visitamos una banca, iglesia, pero nuestro cuerpo está ahí, nuestra mente está bien lejos. ¿Qué realmente nos motivó a llegar a la casa del Señor? ¿Tu familia? ¿El hermano que querías ver o la hermana? ¿Un compromiso que tenías ministerialmente? ¿Una invitación que te hizo un amigo? Posiblemente dijiste, bueno, esta mañana está haciendo sol, no está lloviendo. Es una buena razón para poder llegar a la casa del Señor. ¿Sabes? Yo invité a unos compañeros a venir el día de hoy. Yo no los veo por ahí. Y eso no me desmotivó. Porque primero yo dije, wow, si Dios es tan bueno con nosotros, ¿cómo no podemos sacar un día para por lo menos darle gracias al Señor? Eso fue lo que yo les dije en la barbería, ya en el negocio. Y uno de ellos dijo, oye, eso es verdad, Dios ha sido bueno. Pues si Dios ha sido bueno y lo está reconociendo, ¿por qué no está en la casa del Señor? ¿Qué te impide realmente? Eso es un relato de una persona apartada, pero si usted conoce al Señor y verdaderamente usted sabe que aún así necesita de Dios, necesita que realmente rendirte a Él, en un clamor realmente de todo corazón, te hago un llamado para que pases para orar por ti. Déjeme decirle que muchos de nosotros tenemos sueños, metas, pero ¿cuánto tiempo realmente pasará para que esas metas se cumplan en tu vida? ¿Cuánto tiempo, iglesia, realmente pasará hasta que Dios lo que te ha prometido se cumpla? Si tú estás en el plan de Dios, Dios lo va a cumplir. Pero si de alguna forma u otra tú te sales de ese plan de Dios, déjame decirte, iglesia, que entonces estás tomando malas decisiones. Mi esposa y yo esperamos 10 años para poder tener nuevamente la oportunidad, el privilegio, el regalo de poder decir somos padres nuevamente. Y muchas personas nos lo decían y nosotros de la vista larga. Este 2020 nos tocó. Vamos a ser padres, ya somos padres. Ahora te pregunto, ¿cuándo vas a ser tú un padre espiritual? Una madre espiritual. Que lo que te has propuesto se cumpla en tu vida y dé a luz. ¿Cuánto tiempo va a pasar, iglesia? Tenemos que esperar realmente que tiemble la tierra nuevamente. Tenemos que esperar que llegue el coronavirus acá. Porque esas son las noticias que están rodeando el mundo. Tenemos que esperar una catástrofe sin alarmar. ¿O realmente tú vas a clamar a Dios en tiempo y fuera de tiempo? ¿O realmente Dios va a escuchar el clamor tuyo de iglesia, aun cuando las cosas estén buenas o estén malas? Cuando tu nevera esté vacía o esté llena. Cuando te rechacen o no te rechacen, como quiera tenemos que clamar al Señor.
Cuando realmente entendamos eso, iglesia, entonces vamos a poder dar a luz. Mientras tanto, iglesia, yo quiero orar por todos. Porque todo lo que yo le he dicho, iglesia, yo le doy la gloria y la honra al Señor. Toda la alabanza es para Él, porque ha sido real en mi vida, ha sido real en mi esposa, que aún teniendo una semana bien difícil, Dios ha sido fiel con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Tú has sido bueno, Tú has sido fiel. Para siempre es Tu misericordia. Si nosotros estamos de pie, Señor, es por Tu gracia, es por Tu amor. Realmente no merecemos nada, Jesús. No merecemos nada, Jesús. Y Tú en Tu misericordia la extiendes cada mañana para con nosotros. Te damos las gracias porque nuestras casas están de pie. Otros quizás la han perdido, Señor, y oramos por ellos. Pero Te damos las gracias porque has sido misericordioso con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque aunque el mundo decía que enero era eterno, Padre, Tú has permitido que veamos un 2 de febrero. Te damos las gracias, Señor, porque pude ver a mi hermano. Aleluya. Porque pude llegar a la casa Tuya, Señor, a pesar de todos los contratiempos que hubo en el camino, Señor. Tú nos has permitido llegar a Tu casa, Señor. Y es mejor estar en Tu casa un día que 1000 fuera de ella, Señor. Señor, porque para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir debe ser ganancia, Dios. Por eso Te alabamos y Te glorificamos, Dios. Y yo Te pido por Tu pueblo, y Te pido también por los que no pudieron llegar esta mañana, Dios. Bendíceles de forma especial. Ayúdalos, Señor. Todos en un momento dado hemos clamado a Ti, Señor. Todos en un momento dado hemos clamado por ayuda, por misericordia, para que Tú suplas, Señor. Pero en esta hora, Padre, mi clamor es para que Tú pongas pasión en nuestros corazones cada día más, Señor. Que como hiciste con Jeremías, Señor, Dios mío, sedúcenos a nosotros, Padre. Sedúcenos de tal manera, Señor, que nuestra conversación sea Cristo, que nuestro mirar seas Tú, que lo que escuchemos seas Tú, Señor, que nuestras acciones, Señor, seas Tú, Jesús. Guárdanos para Tu venida, Dios. Guárdanos, Señor, porque vemos tantas cosas que están ocurriendo y entendemos firmemente, Señor, que Tú estás a las puertas, Señor. Mi motivación no debe ser quién cree o quién no cree. Mi motivación debe ser que yo creo que Tú vienes, Señor, que Tú eres real, que Tú lo prometiste y que Tú eres fiel a Tus promesas, Padre. Nosotros Te damos a Ti toda gloria y toda honra, Dios, y Te damos las gracias por la oportunidad que Tú nos has permitido de enseñar Tu palabra, porque Tú has hablado a mi vida de forma especial. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser padre, Dios. Gracias verdaderamente porque Tú cumples Tus promesas, Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Dios. Y toda la gloria es para Ti, Jesús. La gloria es para Ti. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias por la oportunidad. Siga hacia adelante. Y hasta aquí mi parte. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Nuestro hermano José ha clamado por todos nosotros en este momento. Así que creo que nosotros debemos pedirle a nuestra hermana Meralis que pase por aquí. Jeremy está por acá también. Jeremy está allá, pero lo incluimos. Pero viene la hermana Meralis
con su bendición. Con su bendición. Sube, mira. Con su bendición. Y Jeremy pues está por allí también, pero la iglesia ahora queremos orar por ellos. La iglesia. Así que podemos ponernos de pie, hermano, y orar por ellos, clamar. José y Meralis han sido de bendición, ¿verdad, hermano? A esta iglesia y a nosotros, la familia. Así que nosotros queremos en esta hora orar, glorificando a Cristo, dándole gracias al Señor por ello, pero también reconociendo la bendición que han sido ellos con nosotros. Son 4 ahora, son 4. Amén. Porque ya tú confirmaste que no son gemelos. Por eso digo, ahorita cuando empezaste, digo, ay, gloria a Dios, qué bello es el Señor. Oramos, hermano, oramos por la familia Pérez. Padre, te adoramos y te damos gracias. Aquí está tu iglesia, exaltándote, glorificándote y con una palabra de gratitud, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque está aquí con nosotros Meralis, José, su bendición, Señor, y Jeremy, que está en la clase, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por el testimonio de esta familia. Te damos gracias, Señor, porque tú le has respondido, porque tú le has enseñado y porque, como predicaba él, tú le sigues mostrando lo grande que tú eres. Aleluya. Lo bueno que tú eres. Propósitos grandes, Señor, para ellos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que los cuide, Señor, que los proteja, que los prospere, Señor, y que siga usándolos para tu gloria. Podemos decirle a esta iglesia confiadamente: Jehová cumplirá su propósito en la familia Pérez. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Sí, un aplauso.